Ya, muy bien. Miren, ahí están, vamos a ver esos antimicrobianos que están ahí, ¿no? Que es la fofomicina, los nitrofuranos, ¿no? Ahí está la nitrofurantoína, entre de ellas, ¿ya? Y el grupo de las sulfonamidas, ¿no? También con la trimetoprim, que es una asociación, ¿no? De dos agentes, ¿de acuerdo? Este, eh, recordar, ¿no? Que las sulfonamidas en realidad no es un antibiótico en sí, teniendo en cuenta que antibióticos estrictamente hablando, ¿no es cierto? Tiene que ser producto, ¿no? De la naturaleza, estamos hablando de hongos o bacterias, ¿no? Que han servido como base, ¿no? Para formar los antibióticos naturales o los semisintéticos. En cambio, este grupo, ¿no? De sulfonamidas, ¿no? Y la trimetoprim también, ¿no? Se llaman en sí, estrictamente hablando, ¿no? Agentes quimioterápicos, ¿no es cierto? Para las infecciones, ¿no? No, porque hay agentes quimioterápicos también para el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, un poquito tratando de acomodar lo estricto que a veces es la nomenclatura. Y ahí les pongo el asunto de la nitrofurantoína. Miren, desde el año 53, ¿no? Este medicamento rendidor, digamos así, hasta la fecha, estrictamente para lo que son infecciones urinarias bajas, no sé decir, aquellas que se producen así con precisión, ¿no es cierto? A nivel de la vejiga, ¿no? Las llamadas comúnmente también cistitis, ¿de acuerdo? Y este medicamento resulta muy útil, muy utilizado, tiene muy buena llegada, ¿no? Digamos, desde el punto de vista farmacocinético ya al momento de su eliminación justamente, ¿no? Una buena concentración, alcanza un buen MIC, ¿no? Una concentración mínima inhibitoria, ¿no? Contra una serie de bacterias que vamos a revisar un poquito, de tal forma de que lo suficiente como para eliminar gran parte de ellos. Y aún van a ver ustedes, hay una laminita en donde les doy a entender de que a pesar de tanto tiempo, aún conserva una sensibilidad bastante interesante, ¿no? Ustedes saben, a través del tiempo, muchos de estos medicamentos hasta inclusive han sido relegados, ¿verdad? ¿No es cierto? Por el problema de resistencia bacteriana. Uno de los pocos que digamos que se mantienen, ¿no? Y hay resistencia también, ¿no? Es justamente este medicamento. ¿Y por qué se mantiene? Por su mecanismo múltiple que tiene de acción, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, em, con lo cual también evita la resistencia y también por otro lado su buena concentración a nivel urinario. No quiero adelantar más, así que vamos tras las siguientes láminas. Esto un poquito para enmarcarnos, ¿de acuerdo? De lo que vamos a circunscribirnos, ¿de acuerdo? No vamos a hablar o detallar. Una cosa es pielonefritis, ¿no es cierto? Otra cosa es infección urinaria baja o también comúnmente conocido como cistitis, ¿de acuerdo? Ambos tienen, ¿no? Infección urinaria baja, ¿no es cierto? Cistitis aguda o no complicada. Ambos tienen una connotación un poco diferente, ¿de acuerdo? Vayamos por lo más delicado del asunto, lo que se llama la pielonefritis, ¿no? Es una infección donde ya compromete la vía urinaria superior, lógicamente, y que la gran eh, preocupación que tiene, ¿no? ¿De acuerdo? Se llama sepsis, ¿no? Puede esto llegar a una sepsis, o sea, a infecciones severas, ¿de acuerdo? La cistitis tiene, digamos, ese riesgo menor, pero sí puede ir la cistitis, ¿no? Puede ir, ¿de acuerdo? Hacia lo que es una pielonefritis también, ¿de acuerdo? Puede ir, ¿no? Y de ahí a ir
hacer este problema, ¿de acuerdo? Ok, pero en general es una infección que se localiza a ese nivel, ¿ya? Entonces, estamos acá. Puede ser esporádica o puede ser recurrente, ¿no es cierto? Recurrente cuando hay mayor o igual a 3 episodios al año, o en 2 episodios en los últimos 6 meses, ¿de acuerdo? Este, em, Habitualmente es más frecuente en mujeres de lejos, ¿no? No gestantes, ¿no? Y sin anomalías estructurales. Y para hablar de infección urinaria tiene que haber el componente de síntomas, ¿de acuerdo? Si no hay síntomas, entonces, pero sí hay una orina, digamos, alterada, hay la presencia inclusive de bacterias, ¿de acuerdo? A eso le vamos a llamar bacteriuria asintomática. Preste mucha atención a esto porque, de acuerdo, muchos cometen el gran error de tratar todas las bacterias asintomáticas, cuando la gran mayoría no se debe tratar, ¿de acuerdo? Asintomáticas y sin síntomas, obviamente, salvo excepciones que vamos a precisarla en unos momentos más. Entonces, cuando hablamos de las formas eh, no complicadas, habitualmente nos referimos también a las personas que no están gestando. Cuando hay gestación, ya eso se llama infección urinaria eh, complicada. Cuando ocurre en varones, también se llama infección urinaria complicada, ¿de acuerdo? Cuando el paciente tiene una sonda vesical o un catéter de nefrostomía, es decir, un catéter colocado a nivel a nivel pielocaliciar, ¿no es cierto? Que lo hacen los intervencionistas, los intervencionistas, ¿no? Sería lo que se llama una infección complicada, ¿no es cierto? En este caso son infecciones urinarias, entonces no complicadas. ¿De acuerdo? Recientemente ha habido cierto cambio en la nomenclatura, de ahí que un poquito que eso pudiese confundir, ¿no? Ok, creo que nos estamos quedando ahorita, en estos momentos, ¿no es cierto?, que nos estamos refiriendo a aquellas infecciones que están confinadas en la vejiga, ¿de acuerdo?, que dan síntomas, ardor para orinar, aumento de la frecuencia urinaria, es decir, por la piuria, ¿de acuerdo? Pero comúnmente no hay fiebre, no hay fiebre. Cuando hay fiebre, uno ya debe pensar en problema de infección urinaria alta, ¿no? Lo que se llama pielonefritis, ¿correcto? Entonces, más o menos, vamos a situarnos en ese punto, ¿ya? Pues esto como que ese sería la infección urinaria que se llama complicada, ¿no es cierto? Ahorita hemos ya más o menos de ir definiendo y vayamos avanzando. La cistitis, ¿no? Estas son las guías de práctica clínica, ¿de acuerdo? La cistitis habitualmente, si hay molestias urinarias, que dicen las guías, no es necesario hacer mayores estudios, no es necesario hacer urocultivo, ¿de acuerdo? A diferencia de la pielonefritis, en donde sí o sí es mandatorio hacer un cultivo de orina, ¿ya? En la cistitis, si hay sintomatología, si es una cosa no recurrente, muy eventual, digamos, en esos casos se puede empíricamente dar terapia antibiótica, que ahorita vamos a ir detallando. Y como le decía, en estos casos, cuando no hay síntomas, ¿no es cierto? Pero hay el hallazgo
de un examen de orina alterado, ¿de acuerdo? Y que por un examen de orina alterado, estos colegas piden un urocultivo y sale positivo, ¿no es cierto? Le dan antibiótico, eso es una mala práctica, excepto, excepto dos condiciones, básicamente, ¿de acuerdo? Una de ellas es en la mujer gestante. En la gestante, no se olviden, ¿de acuerdo? En la gestante se le hace de rutina, entre comillas, durante la gestación, por lo menos un examen de orina y un urocultivo, es lo que se... ¿De acuerdo? Y si sale positivo el urocultivo en la gestante, ojo, así no haya síntomas, hay que tratarlo en ese caso. La vez pasada hemos hablado un poquito de la gestación, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Y por qué, doctor, hay que darle tratamiento a una bacteria sintomática en la gestante? Porque se complica con problemas, digamos, de lo que es el parto prematuro, ¿no es cierto? ¿Ok? Y otras complicaciones más, ¿no? Asociadas a lo que es la gestación. Entonces, ¿no? Requiere tratamiento así sea sintomática. Y la otra condición de poder tratar una bacteriuria sintomática es cuando la persona va a ser sometida a un procedimiento urológico. Es decir, yo tengo un paciente, varón o mujer, que le van a hacer un estudio que se llama, por ejemplo, una cistoscopía, ¿no es cierto? O sea, una endoscopía para ver la vejiga si hay alguna lesión, o hacer una cirugía urológica, ¿de acuerdo? Antes de el paciente entrar a hacer esos procedimientos, tiene, así no tenga molestias, tiene que tener un urocultivo. Y si el urocultivo, si es negativo, no hay problema, pero si es positivo, igualmente requiere terapia antibiótica, ¿de acuerdo? Son las dos únicas condiciones en realidad en donde está indicado, no se olviden, el tratamiento de una bacteriuria asintomática, ¿de acuerdo? En el resto no. ¿Por qué no, doctor? Porque la historia natural, ¿no? Como muchas veces le hacemos a usted revisar la historia natural, indica que muchos de estos cuadros remiten, se autolimitan, ¿de acuerdo? Pueden ocurrir una vez, dos veces, tres veces, ¿no es cierto? Y remiten los casos asintomáticos. Por lo menos el 70-80% de ellos, miren, es alto. ¿No? El resto de porcentajes pueden en algún momento, estos asintomáticos, hacer síntomas. Ahí sí hay que tratarlos, ¿de acuerdo? En esos casos. Muy bien. Entonces, ahí dejamos un poquito el asunto y vamos a ver ya estos tres medios. Y por qué agarramos esto de la cistitis? Porque justamente involucra la nitrofurantoína. Ahora sí vamos a ir avanzando a la fosfomicina, el otro antimicrobiano, y a la asociación de sulfa más trimetropina, ¿de acuerdo? Sulfa, ¿no es cierto? Esa asociación habitualmente le llamamos el cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol, entonces, es la asociación de trimetropina con sulfametoxazol, ¿de acuerdo? Prácticamente es uno de los pocos agentes quimioterápicos, digamos, que contienen, ¿no? Sulfaminados que se utiliza, ¿de acuerdo? Porque el resto de medicamentos, el problema es lo que se llama la resistencia, ¿no es cierto? Los ha arrinconado prácticamente, los ha dejado de lado, ¿correcto? Nitrofurantoína, fosfomicina y el cotrimoxazol, entonces. Hay uno más que es un beta-lactámico que lo utilizan mucho en Europa, que es el mesilam, ¿de acuerdo? Pero en esta parte del planeta no utilizamos este beta-lactámico, ¿no es cierto? De acción urinaria, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a centrarnos en estos tres medicamentos. Lo que decía, bacteriuria sintomática, ¿no es cierto? Incluso puede haber más de una sola bacteria, puede haber cultivo positivo, ¿no es cierto? Pero no hay síntomas.
Bueno, es muy frecuente en quienes, es muy frecuente en las gestantes, en donde ahí sí hay que dar tratamiento, como le decía, ¿de acuerdo? Por las complicaciones que debe ser, y en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos. Miren ustedes, las pacientes de edad, ¿no es cierto? O los pacientes que tienen sonda vesical, muchísimo más, ¿no? Porque estén en una médula espinal, ¿no es cierto? Uno le cultiva la orina y puede salir germen, ¿no? No se le da tratamiento, no se le da tratamiento, ¿de acuerdo? Por cierto. Es decir, eh, si no hay, en otras palabras, yo tampoco tengo por qué pedir un urocultivo, ¿de acuerdo? A un paciente que no tenga síntomas urinarios, o que yo no sospeche, ¿no es cierto? O fiebre, o que yo ¿no? Si tengo esa sospecha, ahí recién pido, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si no, no tiene sentido pedir. Bien. Entonces, esto queda claro. Vayamos un poquito a la fosfomicina. Aquí, miren, el tratamiento de las infecciones urinarias bajas es relativamente sencillo, ¿no? La fosfomicina, sencillo, pero es frecuente, ¿eh? En la práctica diaria, sobre todo en la práctica diaria de consultorio externo, ambulatorio, es muy frecuente ver estos cuadros. Entonces tenemos la fosfomicina, ¿no es cierto? Que se da el tratamiento habitualmente es un solo día, ¿de acuerdo? Viene estos unos sobrecitos de 3 gramos, hay que diluirse en agua, ¿no es cierto? Y tomarlo a la persona por un solo día es suficiente con un solo día. Vamos a ver un poquito más adelante por qué razón solo sería un solo día. El otro es la nitrofurantoína, el segundo medicamento que vamos a hablar un poquitín, ¿de acuerdo? En donde sí hay que darlo por un espacio mayor de tiempo, ¿no? Son 5 días, ¿de acuerdo? Y vean ustedes, acá hay varios tipos de nitrofurantoína, ¿cierto? Habitualmente el que de lejos es el que mayormente se utiliza y recomienda, ¿de acuerdo? Es este de acá. Prácticamente es lo que hay ahorita también, digamos, en el país y en otras partes, ¿no es cierto? Es lo que se llama la forma de liberación prolongada, ¿no es cierto? En donde permite utilizarla 2 veces al día, siempre por 5 días, ¿de acuerdo? Siempre por 5. Esa es la ventaja que tiene esta nitrofurantoína de macrocristales de liberación prolongada, ¿no? En poder darla 2 veces al día. La otra ventaja que tiene este medicamento es que tiene menos, habitualmente la nitrofurantoína puede causar molestias digestivas, ¿no? Tipo gastritis, ¿de acuerdo? Entonces, la ventaja es 2 veces al día, la ventaja es que tiene menos reacciones adversas de ese tipo, ¿no? A tal punto de que inclusive es mejor darlo con alimentos. Inclusive se absorbe mejor con alimentos, ¿no? Ustedes recordarán que hay un grupo de medicamentos que tienen, ¿no? Que es mejor sin alimentos para, para una mejor biodisponibilidad. Hay otro grupo que es indiferente, ¿no? Y hay un tercer grupo que más bien conviene darlo con alimento, ¿de acuerdo? En este caso, la nitrofurantoína sería para obtener mayor biodisponibilidad y tener menor molestia digestiva, ¿correcto? Listo. Eh, Esta es una cefalosporina de primera generación de acción prolongada, ¿no es cierto? Que seguramente ustedes lo han visto en la clase de los beta-lactámicos, ¿no? Que no vamos tampoco ya a tocar el tema ¿no? Del cefalroxilo, se da 2 veces al día y también podría ser una alternativa para lo que son de tratamiento. Nuevamente estamos, no se olviden, enfocados en lo que es las infecciones urinarias bajas, la cistitis no complicada. Y el tercer medicamento sería esta asociación, ¿verdad? Metropin, sulfamethoxazol, que también vamos ¿no? ¿No es cierto?
Metropin, 180 miligramos. Esta es digamos, la presentación para el adulto, ¿no es cierto? Sulfamethoxazol, 800 miligramos, también se da 2 veces al día, ¿no es cierto? Y por 3 días, ¿de acuerdo? En Europa hay lo que se llama el trimetoprim sola, ¿de acuerdo? Sola, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se da para disminuir los síntomas también digestivos? ¿Ya? Pero la asociación definitivamente tiene potencia, uno potencia al otro, ¿de acuerdo? Uno potencia al otro, por eso es que es lo que mayormente se utiliza más. Este dato que aquí lo pongo en cuadradito es muy importante, ¿ya? No debe darse sulfas ni la asociación, o sea, cotrimoxazol, ni en el primer trimestre, ni en el último trimestre del embarazo, ni en el primero ni en el último trimestre, ¿de acuerdo? No se está contraindicado, en otras palabras. Y eso es una ventaja que tiene la fosfomicina y tiene la nitrofurantoína, que sí se puede dar con bastante seguridad en las gestantes, ¿no? Ok. Rápidamente el problema que tenemos con lo que es el cotrimoxazol, como le decía, es la alta resistencia, ¿de acuerdo? Son estudios hechos a nivel nacional, donde la resistencia es más del 50%, ¿de acuerdo? Es por eso que este medicamento, digamos, al menos en el país, ¿no? Por la alta resistencia no está recomendado, ¿no? No está recomendado. Entonces, como que, ¿en qué caso, doctor, entonces se debe usar? Solamente en aquellos casos en donde yo pueda tener un cultivo de orina que me muestre que es sensible, ¿de acuerdo? Pero empíricamente, es decir, sin cultivo, así sea en cistitis, en el país, por este problema, no se recomienda. En otras partes, en Europa, ¿no? La resistencia es menor, 20% para que vean ustedes, ¿no? O menos. En esos casos sí está dentro del esquema del tratamiento empírico, ¿de acuerdo? ¿No? A ver, sí. Este es otro estudio en donde más bien vemos el caso de la nitrofurantoína, ¿no es cierto? La pregunta podría ser, ¿qué pasa con la nitrofurantoína? No, la sensibilidad, como decía, es bastante buena, ¿no? Bastante buena, que está en celestito, o azulito, y la fosfomicina también es bastante aceptable, ¿de acuerdo? Bastante aceptable la diferencia, ¿no es cierto?, de lo que es la sulfa, ¿no? Como cotrimoxazol, ¿no? Que tiene una resistencia alta, ¿de acuerdo? Son estudios hechos en el país. Entonces es muy importante también ver la epidemiología y la realidad del medio, ¿no es cierto?, para poder dar también este tipo de medicamento como ustedes lo ven, ¿de acuerdo? Esto le decía en la gestante, ¿no? Son medicamentos, fosfomicina y nitrofurantoína, ¿de acuerdo? Podría utilizarse en la gestante, ¿de acuerdo? Vamos a ver una lanita más adelante en donde quizás en la última parte de la gestación podría uno tener un poquitito de cuidado con la nitrofurantoína, ¿cierto? En cambio, el trimetoxazol, sulfamethoxazol, ¿de acuerdo? En general, ¿no? Uno prefiere no utilizarlo en la gestante, ¿de acuerdo? Y si hay alguna alternativa, pudiese ser en el segundo trimestre, ¿no? No usarlo ni tempranamente en el primer trimestre ni en el último trimestre. Y vamos a ver más adelante las razones. Estos medicamentos, la mayor parte de problemas que tiene
estos tres medicamentos que vamos a hablar en los siguientes minutitos son en realidad los problemas digestivos, ¿de acuerdo? Como principal reacción adversa. El otro inconveniente que tiene el cotrimoxazol también son los problemas de reacciones alérgicas, ¿no? Rash, urticaria que puede producir. Entonces, hasta acá, ¿no? Dos problemas, ¿no? Uno, la resistencia alta en el país, en otros lugares es menos de 20%, entonces podría usarse ahí de manera empírica, ¿no es cierto? Y el segundo gran problema es el problema también de reacciones adversas que son importantes con este medicamento. Vamos a ver un poquito más adelante el lugar de la terapia en donde sí tiene, digamos, se puede usar este medicamento, fuera de las infecciones urinarias. ¿Sí? Nuevamente aquí, ¿no? Nitrofurantoína, ¿no? Ok. Quizás un cierto cuidado podríamos tener en la parte final de la gestación, ¿de acuerdo? Sobre todo unas semanitas antes, digamos, digamos, del parto, ¿de acuerdo? Cuando se calcula el parto que va a venir, ¿de acuerdo? Por el problema, no tanto digamos, la mamá, sino porque, digamos, se puede asociar a lo que es una anemia hemolítica en el recién nacido, ¿de acuerdo? En las últimas 2 semanas, sobre todo digamos, del parto, dentro del trimestre. Esto que nuevamente habría que evitarlo y esto sí se puede utilizar. ¿Qué hay de los otros, no? En la gestante estamos hablando, ¿no? Otros antibióticos. Beta-lactámicos en sí, no habría inconveniente de utilizar en la gestante, y eso sí, quinolonas no, ¿de acuerdo? Quinolonas está contraindicado su uso durante la gestación. Quinolonas, que hemos conversado ya en una anterior exposición, ¿no es cierto? Está contraindicado en las gestantes, ¿ya? Fofomicina, descubierto en España, ¿no es cierto? Es un antibiótico porque es derivado de las cepas de Streptomyces, ¿ya? Y tiene toda una historia de la fofomicina, ¿de acuerdo? Y su formulación inicial se empezó a usarse por vía parenteral, ¿ya? Pero conforme fue evolucionando, y gracias a la tecnología farmacéutica, no está acá, ¿no? Apareció, digamos, una formulación oral, ¿de acuerdo? Es la que mayormente se utiliza, mayormente se utiliza. Hay una formulación parenteral, estamos hablando de la fofomicina parenteral, ¿de acuerdo? Que se reserva para aquellos casos muy, muy especiales de drogoresistencia, ¿de acuerdo? Muy especiales de problemas de bacterias, sobre todo gram negativas, ¿no es cierto? Multiresistente, ¿de acuerdo? Pero la forma oral, la forma, esos sachets, ¿no? Que se utilizan, que le decía, ¿no? Que es la forma de la fofomicina prometamol, así se llama, ¿no es cierto? Es lo que se emplea para las infecciones urinarias bajas. Este es un mecanismo de acción de lo que es la fofomicina, ¿de acuerdo? ¿No? Que en realidad, como dice acá en la laminita esta, ¿no es cierto? Tiene su acción a nivel de lo que es la pared bacteriana, ¿de acuerdo? A nivel ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos, ¿no? De esos medicamentos donde estaba la cicloserina, donde estaba en algún momento salía a reducir también los beta-lactámicos, ¿no es cierto? En la fase 4, ¿no? También en la fase 2, ¿no es cierto? De la formación de la mureína, ¿de acuerdo? A nivel del peptoglicano, ¿no es cierto?
es donde también este medicamento, en la fase 2 bloquea para que se siga formando, ¿no es cierto?, la pared de la bacteria, ¿no? Y de esa manera también bloquea la formación de la pared, ¿de acuerdo? Tiene ingresa, digamos, ¿no es cierto?, por estos canales especiales que hay acá, ¿no es cierto? Y muy tempranamente inicia a nivel del citoplasma, ¿no? Es donde, pues en la fase 2 es donde inicia su trabajo para que de ahí, ¿no?, evite la formación de lo que es la pared bacteriana, y al final lo que consigue como, como todo fármaco que actúa a nivel de la pared, ¿no? Es una acción bactericida, ¿verdad? ¿No? Con la destrucción de la pared, ¿no? Eh, Se une irreversiblemente a la enzima esta, uridín bifosfato, UDP acetilglucosamina, ¿de acuerdo? O una transferasa, o más fácilmente llamada, se une a la MUR-A, ¿de acuerdo? MUR de mureína, ¿de acuerdo? Inhibiendo esta sustancia. Bien. A este nivel, ¿no? A nivel de lo que es la fase 2, ¿de acuerdo? De la formación de lo que es la pared, ¿no? Viene así, más o menos la formación viene así, ¿no? Hasta que se forma la pared, ¿no? Cicloserina, y en la segunda fase es donde interviene la fosfomicina. Este medicamento, de preferencia, ¿no? Se recomienda, se diluye, como le digo, en un poco de agua, y hay que de preferencia darlo en ayunas para obtener un poquito más de biodisponibilidad, ¿no? Es una de las recomendaciones, que es una sola vez al día, habitualmente por acción sobre la pared, tiene una acción, como le decía, bactericida, ¿no? La biodisponibilidad sí es un poco baja, por eso es que mejor utilizarla, ¿no? En los sachets que se dan, ¿ya? ¿Y por qué una dosis? Vean ustedes que lo que se alcanza con una dosis, ¿de acuerdo? Es que los niveles a nivel de orina, ¿no es cierto? A pesar de una sola dosis, llega a mantenerse un MIC bastante adecuado, ¿de acuerdo? Por varios días, hasta por 3 días en promedio. ¿De acuerdo? Es decir, se mantiene, ¿no? Bien concentrado a nivel de orina, y es por eso que basta una sola dosis, ¿no? Es decir, la otra gran ventaja de este medicamento, ¿no es cierto?, para poder actuar sobre las bacterias que se originan a nivel de lo que es la vejiga, ¿de acuerdo? Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, muchos de los expertos se dieron cuenta de que esta bacteria, de que este antibiótico, ¿de acuerdo?, también podría ser sensible a otros bacterias gram negativas multiresistentes, ¿no? ¿De acuerdo? Que inclusive pueden estar acá en la orina, ¿no? Entonces, de ahí que surgió investigar más el uso parenteral, ¿no? Entonces apareció lo que es también la fosfomicina, como le decía, de uso parenteral, ¿de acuerdo? Pero que se reserva para esas infecciones muy, muy severas, ¿de acuerdo? Multiresistentes, y cuando se utiliza la fosfomicina, en este caso intravenosa, ¿no es cierto?, hay que usarla combinada. Sola no funciona, ¿de acuerdo? Sí funciona como un acompañante para el tratamiento de las bacterias resistentes, y estamos hablando del uso intravenoso, ¿no es cierto? Porque el uso oral, insisto, solamente es para lo que es infecciones urinarias, y como ustedes ya estarán pensando, inclusive gérmenes urinarios, ¿no?, resistentes, ¿no? Infecciones urinarias, pero bajas, cistitis, ¿ah? No pielonefritis, resistentes, ¿de acuerdo? Resistentes, que se ubiquen a nivel de la vejiga. Bien. Este cuadrito lo que trata de revisar es que
es también sensible, ¿de acuerdo? Inclusive a bacterias, ¿no? Que hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del escape, ¿no es cierto? Space, ¿verdad? ¿No es cierto? En donde están bacterias resistentes como es Acinetobacter, por ejemplo, en donde podría ser, y muchas bacterias llamadas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos las bacterias BLE? ¿No? ¿No? Las bacterias, ¿no? Productoras de beta-lactamasa, ¿no? De espectro extendido, ¿no es cierto? Que pueden producir también molestias urinarias, ¿no es cierto? Hoy en día eso lo vemos en más del 50% de las infecciones urinarias, ¿de acuerdo? Son producidas por bacterias BLE, ¿de acuerdo? Y es un dolor de cabeza. Pero si son bacterias, infecciones urinarias bajas, el medicamento que tranquilamente podemos usar eso es la fosfomicina, ¿de acuerdo? Porque puede, digamos, combatir una serie de bacterias que pueden ser resistentes a los medicamentos comunes, inclusive cefalosporinas, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahí entran atrás, ¿no? Estos ESBL en inglés, ¿no? Son los BLE. También ocasionalmente, no es frecuente, puede haber infecciones urinarias por bacterias coco gram positivos, ¿de acuerdo? También podrían tratarse ese grupo de bacterias, ¿de acuerdo? O sea, ¿no? Son bacterias a veces difíciles, pero están, con la fosfomicina, podría tratarlo en ese sentido. Ojo, no estamos hablando de infecciones urinarias altas, estoy hablando de infecciones urinarias bajas, por su gran concentración que alcanza. Y una tercera bacteria también que está en ese grupo a veces de resistentes, ¿no? Como es el enterococo. Bien, de acuerdo. El enterococo no es el más frecuente, la más frecuente es la Escherichia coli, sabemos en infecciones urinarias, ¿no es cierto? Pero está dentro de las 5 primeras causas, está también el enterococo, ¿de acuerdo? Y muchas veces es un enterococo, como dice acá, un poquito que con las siglas tienen que ir acostumbrándose, que se llama el BRE, enterococo resistente a la vancomicina. ¿Me dejo entender? Se ha conseguido con este medicamento, la fosfomicina, en infecciones urinarias bajas, también una manera digamos, y con una dosis, ¿no es cierto? Muchas veces suficiente para tratar estas infecciones urinarias que antes, ¿no es cierto? No teníamos medicamento cómo tratarlo o había que hospitalizar al paciente para ponerle a usar algún medicamento intravenoso, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ayudado a llenar ese vacío, lo que es la fosfomicina, ¿no? De ahí la gran importancia. Pero siempre los estudios, estos ensayos clínicos, en lo que es infecciones urinarias bajas, ¿de acuerdo? Hay infecciones, le dije una sola dosis, ¿verdad? Que es lo que habitualmente se da. En los casos ya un poquito, digamos, en donde pudiese ser una bacteria un poco difícil, digamos, podría darse también 3 dosis. No una dosis, sino 3 dosis. Habitualmente es una dosis, ¿de acuerdo? Pero no, tampoco no todos los días, porque vimos, ¿no es cierto?, que el MIC es bastante bueno. Entonces, una dosis, ¿no es cierto?, que se puede dar cada 48 o cada 72 horas, ¿de acuerdo? En este caso, por 3 dosis, por ejemplo. ¿Ya? A ver, esta laminita, quiero acordar, ya. Este, tenemos acá justamente esta laminita que me permite ver, ¿no es cierto?, que tanto fosfomicina, nitrofurantoína, cotrimoxazol, los tres que vamos a ver en estos minutos, ¿no es cierto? Tienen nuevamente problemas de este, digestivos como reacción adversa principal, ¿de acuerdo? Principal, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver acá que, ¿no es cierto?, que fosfomicina, miren, también, ¿no? A pesar de que es una sola dosis, también puede causar diarrea, ¿no? ¿No? Y aquí esta lanita me ayuda también a ver el caso del cotrimoxazol, ¿no? Que sería este de acá, ¿no?
como que también es frecuente, el gran problema que tiene este medicamento son reacciones adversas también de este tipo, no digestivas, ¿no? Como le dije. Es decir, el gran problema en nuestro medio del cotrimoxazol es la alta resistencia, uno, ¿no es cierto? Y el otro problema son las reacciones de tipo digestiva que pueden disminuir, ¿no es cierto? En el caso de la fosfomicina, ¿no es cierto? Hasta un 6,5% en promedio. La gran ventaja es una sola dosis, como dice acá, ¿no? Una sola dosis sin referencia, sin alimentos. No hay necesidad de, si hay paciente con enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Salvo que tenga una enfermedad renal crónica severa, ¿no? Podría limitarse, pero en la gran mayoría es suficiente, digamos, una sola dosis. Excepcionalmente, puede haber problemas de tipo hepático, es muy raro esto, o elevación de plaquetas, ¿de acuerdo? Es activa contra la mayor parte de uropatógenos resistentes, incluido como le dije el enterococo resistente a la vancomicina, pero eso sí, para tratar infecciones urinarias bajas por vía oral. Un cuadro séptico, no, eso no lo voy a tratar con este medicamento, ¿de acuerdo? No lo voy a tratar. Estamos urinarios, estamos hablando de los cuadros que están bien localizados, incluso puede haber bacterias resistentes. Esta es la forma intravenosa solamente, es para decirlo, hay una forma intravenosa, ¿de acuerdo? Que se utiliza, pero como le decía yo, no solo, siempre asociado con otro fármaco para lo que son las bacterias resistentes, ¿de acuerdo? Se podría utilizar asociado a infecciones complicadas con otras bacterias resistentes. Entonces, resumiendo, lo que más utilizamos es la forma oral, cistitis no complicada, una sola dosis. Ese es lo clásico, lo que mayormente en la práctica común lo que se emplea, ¿de acuerdo? Lo que se emplea. La gran ventaja de este medicamento, una sola dosis, puede abarcar también bacterias resistentes, como le digo, pero que están ubicadas solamente a nivel de vejiga, ¿de acuerdo? Estos son ya los casos cuando hay el uso intravenoso, ¿de acuerdo? ¿No? Gérmenes resistentes nuevamente y, insisto, dosis altas que se dan en estos casos, ser gérmenes resistentes y nuevamente en combinación con otro antibiótico, ¿de acuerdo? Que sea también sensible a ese germen resistente, ¿de acuerdo? O sea, como parte de una terapia combinada, ¿de acuerdo? También se ha usado, hay el otro problema que ustedes van a ver cuando vean paciente con infección urinaria en el varón, ¿de acuerdo? Son los problemas de prostatitis bacteriana. Tiene una concentración bastante, digamos, justificada, ¿no? A nivel de próstata. Entonces también se ha usado para esas infecciones urinarias a nivel de próstata, ¿de acuerdo? ¿No? Pero en esos casos igualmente una sola dosis no es suficiente. No es suficiente. Hay que usarla en esos casos cada, cada 24 o cada 72 horas, ¿de acuerdo? Ok. Por espacio de 7 días, ¿de acuerdo? No, es un esquema especial. 3 gramos cada 2 a 3 días, ¿de acuerdo? Una vez al día por 7 días. ¿De acuerdo? Y luego de ahí, doctor, cada 48 horas,
y por 6 semanas. En las infecciones prostáticas crónicas, los antibióticos en general que se dan son por tiempo prolongado. Bueno, en las infecciones prostáticas. La próstata es un órgano, jóvenes, en donde es difícil, ¿no? Es un órgano que nosotros llamamos santuario. No es fácil llegar a la próstata. Los antibióticos no penetran fácilmente a la próstata. Quizás excepción puede ser las quinolonas, ¿no es cierto? Pero una alternativa, sobre todo para bacterias resistentes, que pueden sacar en la próstata, puede utilizarse este medicamento también como una solución a ello, ¿de acuerdo? Nitrofurantoína, este medicamento que yo le dije que aún persiste, que se sigue usando, ¿de acuerdo? La ventaja no se ve en esta laminita, es que tiene varios mecanismos de acción, ¿no? A nivel ribosomal, la nitrofurantoína, ¿de acuerdo? ¿No? Estamos hablando de la bacteria, ¿no es cierto? Y también tiene a nivel de varios sistemas enzimáticos que tiene que ver con la formación de radicales libres. Entonces, una de las explicaciones por el cual este medicamento aún se mantiene con baja resistencia es justamente por este mecanismo múltiple que tiene de la manera como actúa, ¿de acuerdo? ¿No? A nivel también no solamente de ribosoma, ¿de acuerdo? Sino también de enzimas que actúan a nivel de la síntesis de ADN, ¿no es cierto? Y de ARN. La otra gran ventaja es que tiene también una buena concentración en la orina. Es por eso que se utiliza mucho, alcanza un MIC bastante alto, ¿de acuerdo? Bastante alto en orina, hasta un 50%, ¿no es cierto? Se excreta en la forma inalterada, ¿no es cierto? Sin metabolito, ¿de acuerdo? Y de tal manera que el 90% de la dosis total se elimina a través de la orina. Entonces, eso es lo que le da una gran ventaja, ¿no es cierto? Este es su metabolito activo, ¿ya? Eh, Ventaja 2 es que se puede utilizar también en las gestantes, ¿no es cierto? Excepto evitando sí en las últimas semanas, como le decía, hay que evitarlo por el problema, ¿no es cierto?, de lo que es la anemia hemolítica que podría producir en el bebé que está por nacer. ¿Qué más le puedo contar? El otro inconveniente podría ser en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Es decir, si tiene una depuración por debajo de 30, ¿no? O sea, un 30% de la función renal, tampoco no se recomienda dar la nitrofurantoína, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la eliminación renal disminuye bastante. Uno. Dos, la nitrofurantoína, cuando hay enfermedad renal crónica en estos niveles, se acumula en el organismo, ¿de acuerdo? Y a nivel de nervios produce un cuadro que es la neuropatía, como reacción adversa, ¿no? La neuropatía o la polineuropatía, ¿no es cierto? Por el uso de nitrofurantoína en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya? Brevemente, miren, lo que trata de esta laminita es el consumo, ¿no? Es un estudio de utilización de medicamentos un poquito antiguo, ¿no? ¿Cierto? Pero que con la aparición más bien de las infecciones resistentes, ¿no es cierto? Urinarias, la cistitis, ¿no? Por bacterias difíciles de tratar, pero cistitis baja, ¿no es cierto? Como a pesar del tiempo, más bien se incrementa el consumo, ¿no? De la nitrofurantoína, ¿no es cierto? Como solución a esos casos, ¿de acuerdo? Como solución a esos casos, un hecho curioso, ¿no? ¿No es cierto? Como le digo, por digamos, digamos la poca resistencia, ¿no es cierto? Que
que hay ante este medicamento. Pero insisto, estamos hablando de infección urinaria baja. No se les ocurra tratar a un paciente, ¿no es cierto?, con una fiebre, una pelonefritis aguda con nitrofurantoína, ¿no? Lo que alcance buenas concentraciones en lo que buen MIC a nivel urinario, ¿de acuerdo? Para una serie de bacterias, ¿no es cierto? Incluso resistentes también, algo que sucede, algo similar como ocurre con la fosfomicina, ¿no es cierto? Son dos medicamentos que, que habitualmente se utilizan en el contexto solamente de lo que es la cistitis, infección urinaria, ¿no? Cistitis, inclusive por gérmenes resistentes, ¿no es cierto? La cistitis es un asunto muy frecuente en la práctica diaria y cada vez vemos más bacterias resistentes. Solucionamos muchas veces el problema con la nitrofurantoína, ¿no? Y la fofomicina, ¿no? Ese es el mensaje general que les quiero dar. Como les decía, ¿no es cierto? Sí, eso sí, si la función renal de esa personita está por debajo de 30, mejor hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque se acumula, ¿no? Y nos puede dar, debe estar por acá, déjenme acordar, estos problemas de acá está, ¿no? De las polineuropatías que lo vemos, ¿de acuerdo? El otro problema es también cuando se utiliza la nitrofurantoína por tiempo prolongado, ¿no? Por tiempo prolongado. Anteriormente les contaré que se usaba mucho para los pacientes que tenían enfermedad urinaria recurrente. Se usaba por muchas semanas la nitrofurantoína. Hoy en día eso hay que evitarlo también porque puede causar otra reacción adversa, ¿no? Que clásicamente está acá a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Que son las neumonitis intersticiales por nitrofurantoína, por uso prolongado. Hay una forma aguda, reversible felizmente, pero también una forma irreversible, ¿de acuerdo? Que queda un daño pulmonar establecido. ¿Ya? Hemos tenido algunos casos de este tipo. ¿Ya? Por eso que ya no se utiliza, ¿no? No se olvida la nitrofurantoína ya de manera crónica. Hay que evitarlo eso, ¿no? Es activa, como les decía, ¿no? Para gérmenes resistentes, ¿no? Algo bien parecido a lo que sucede con la fosfomicina, excepto, igual que la fosfomicina, también no funciona contra pseudomonas, por si acaso, ¿de acuerdo? No funciona contra pseudomonas y tampoco contra Proteus ni Serratia, ¿no es cierto? Quizás sean las tres excepciones, ¿no? Que hay que tener en cuenta en cuanto a esta. Tiene una muy buena absorción, una muy buena disponibilidad oral. Como le decía, lo que se utiliza es la deliberación prolongada. Hay que darlo con el alimento para que se absorba mucho mejor, ¿de acuerdo? Evitamos los problemas digestivos de esa manera. Bien. Un poco insistir acá en las reacciones adversas, las neuropatías asociadas a insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Y lo que le decía, las infiltraciones pulmonares, ¿no es cierto? Por un tratamiento sobre todo prolongado. Esto, ¿no es cierto? Lo disminuimos dándolo con el alimento, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? La preocupación surge como ya, ¿no es cierto? También tarde o temprano, ¿no? Comienzan a aparecer también problemas de resistencia, ¿no? La nitrofurantoína, hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Pero aún se mantiene, ¿no es cierto? Como le decía, una sensibilidad bastante buena. Este, entramos un poquito ya a las sulfas, ¿no? Es un poquitito de la historia antigua de las sulfas, cómo surge la sulfa. La sulfa surge en realidad como un uso, digamos, en lo que es en lo que es el campo de la manufactura textil, como un colorante surge la sulfa, ¿no? Hasta que después estos autores, ¿no? Se dan cuenta de que también podría ser usado también perdona,
en el campo, en el campo, en el campo de las infecciones, ¿de acuerdo? Y empieza, ¿no? Empieza como un colorante y después acaba con un medicamento, ¿no? A través de la historia de la sulfa, que está más o menos acá, ¿de acuerdo? El asunto es que a través del tiempo, el problema de la resistencia ha prácticamente arrinconado a la sulfa, ¿de acuerdo? El único, digamos, que queda es el sulfamethoxazol, pero el sulfamethoxazol no se utiliza solo, sino hay que asociarlo con la trimetropima, como le decía, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente el cotrimoxazol. Por ahí hay una sulfa que está quedando en malaria, ¿de acuerdo? Pero que también esto tuvo un momento. Hoy en día tenemos el problema de resistencia también, ¿no? ¿No? Para un protozoario también se puede usar sulfas, pero el problema hoy en día también es la resistencia que tiene también por el Plasmodium, falciparum, ¿cierto? Van a ver ustedes otra sulfa, pero que no se utiliza como antimicrobiano, sino entra en digamos, la sulfa salacina también surge de ahí como origen, pero este medicamento se utiliza en lo que es como inmunomodulador, no como antimicrobiano, ¿ya? Una tercera forma que aún está quedando, ¿no? Es la sulfadacina de plata, una forma tópica de sulfa que está quedando, ¿de acuerdo? Pero la forma habitual que se mantiene, ¿no? Por vía oral sistémica es nuevamente sulfamethoxazol con trimetropima, ¿de acuerdo? Esto es un poquito lo que es prácticamente gran parte de la historia. Entonces, sí, nuevamente, ¿no? Es parte de la historia, es la forma, aún lo utilizamos en el hospital, por ejemplo, utilizamos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? La sulfadiazina de plata de manera tópica, ¿no es cierto? Para las curaciones, ¿no es cierto? Parte de la curación de lo que son las úlceras por presión infectadas. Eh, Sulfasalacina, como le digo, ¿no es cierto? Más en el campo de lo que es la artritis reumatoidea, por ejemplo, o lo que es la colitis ulcerativa, ¿no es cierto? Problema de tipo autoinmune. No, aún esto en el petitorio, está lo que es la forma tópica. Y aquí le decía, ¿no es cierto? ¿A qué nivel actúa? ¿No? ¿A qué nivel actúa el cotrimoxazol? Ambos medicamentos actúan sobre lo que es el metabolismo del ácido fólico, ¿de acuerdo? Actúa a nivel de ácido fólico. El ácido fólico es necesario, ¿no es cierto?, para lo que es eh, lo que es la formación, ¿no es cierto?, de lo que son las bases purínicas y pirimidínicas, ¿de acuerdo? ¿No? Forman parte de eso. Entonces, al bloquear, ¿no es cierto?, a dos niveles diferentes, eh, por un lado las sulfas y por otro el trimmetoprim, es que se logra evitar, ¿no es cierto? En la bacteria estamos hablando, ¿no? En la bacteria, ¿no es cierto? ¿No? A través de las bases purínicas y también pirimidínicas, ¿no es cierto? La formación de elementos, ¿no? Del ácido nucleico necesarios para la multiplicación de lo que es la bacteria, ¿ya? Hay un cuadrito más adelante. Entonces, cuando uno utiliza eh, déjenme, este cuadrito que les presento acá, eh, este es el bacterias sensibles, ¿de acuerdo? Crecimiento de bacterias sensibles, este es el tiempo, ¿no? Cuando uno utiliza sensible aquí a la trimetoprim solo, ¿no es cierto? Y al sulfamethoxazol solo, ¿de acuerdo? Ok, ¿no es cierto? Y ese es el crecimiento bacteriano, ¿no?
¿no? Ustedes vean, cuando no sea ni un fármaco, obviamente la bacteria sensible empieza a crecer. Lo es solamente trimestoprim, ¿no es cierto? Esta curosilmoidea, ¿no es cierto? Logro, digamos, disminuir lo que es el crecimiento de bacterias. Doy sulfasolas igualmente, pero cuando doy ambas, ¿no es cierto? Un efecto sinérgico, ¿no es cierto? Que se consigue de ambos. Por eso es esa recomendación de mantener esa asociación, ¿de acuerdo? Ambos juntos. Y ahí viene lo que es el cotrimoxazol, ¿no es cierto? En donde, digamos, van a ver ustedes, ¿no es cierto? B Sí, es hola, igual, no, ajá, ya voy avanzando, ¿sí? ¿No? En esa proporción de igual 5 a a uno para alcanzar en la sangre, ¿no es 5 cierto? Una sobre correlación de 6. 20 a uno. Sí, aló, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún problema? ¿No es cierto? Entonces, la idea No, finalmente, jóvenes, es fácil, lo más fácil. sí, apaguen por favor su micro, ¿no es cierto? La idea es, ¿no? El ácido paramino benzoico, ¿no es cierto? Para lo que es la formación de lo que es el ácido fólico, ¿no? El ácido tetridofólico, ¿no es cierto? Y de donde se forman, ¿no es cierto?, las bases, ¿no? Purínicas y pirimidínicas, ¿de acuerdo? De la bacteria. Entonces, y es bloquear este ciclo del ácido fólico, ¿no es cierto?, con las sulfas, ¿no? A este nivel, ¿no es cierto?, bloqueando lo que es esta sintetasa, hidroterato sintetasa, a este nivel lo hace las sulfas, ¿de acuerdo? Y el trimetoprim lo hace a través de esta dihidrofolato reductasa, ¿no? Dos enzimas, entonces, como le digo, de ahí logran digamos, accionar sinérgico, ¿de acuerdo? Ah, el problema, como le decía, son los mecanismos de resistencia que adquiere, ¿de acuerdo? Lamentablemente a través del tiempo, tanto el trimetoprim como también las sulfas, ¿de acuerdo? Tanto resistencia de tipo a nivel cromosomal y a nivel también llevado a través de los plásmidos, ¿no? Son las dos formas, ¿no?, clásicas en donde ocurre este problema de resistencia, ¿ya? Ya. Esto era antes, todo esto que está acá escrito era las indicaciones que tenía antes de que hubiese resistencia, ¿no es cierto? Indicaciones múltiples, ¿no? Eran multiusos, ¿no? Para muchos tipos, no solamente infecciones urinarias. El problema es que a través del tiempo surge las resistencias. Entonces ya lo limita bastante esta asociación. Actualmente, ¿en qué casos sí o sí está este medicamento? El cotrimoxazol es importantísimo. Fiebre malta, cotrimoxazol sigue siendo medicamento que, aparte de de la doxiciclina que hagamos, de la rifampicina, ¿no? También se puede usar en brucelosis, en bacterias raras como la nocardosis, ¿de acuerdo? En la enfermedad de Whipple, ¿de acuerdo? Una enfermedad en donde, digamos, hay crecimiento bacteriano y que produce una inflamación crónica a nivel del intestino. Isospora belli, ¿no? Esta bacteria, este protozoario que está ahí, ¿no? En lo que son en el paciente inmunosuprimido, como el paciente con HIV muchas veces, toxoplasmosis, ¿no? Incluso en la toxoplasmosis cerebral, ahí también todavía tiene, digamos, su sitio el cotrimoxazol, ese famoso protozoario, ya la Ciclospora cayetanensis, ¿no es cierto? Cayetanensis, ¿saben ustedes dónde se descubrió?
¿no es cierto? También medicamento de primera línea viene a ser aún las sulfas y algunas bacterias, ¿se acuerdan las pasadas? Les hablé de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿no es cierto? Y que ya hay en la comunidad, ¿no? Ahí también puede ser este medicamento una muy buena alternativa, ¿de acuerdo? En donde no podemos usar beta-lactámicos, ¿no es cierto? Entonces una buena alternativa es el uso de sulfas. Esta bacteria que tenemos es un otro dolor de cabeza en el hospital, resistente, sigue siendo sensible al cotrimoxazol. Utilizamos mucho este medicamento. El cotrimoxazol hay una forma intravenosa, creo que no le dije, ¿sí? Empieza el paciente a tomar en infecciones severas por esta bacteria y luego ya pasamos a dar la forma oral. Y lógicamente para el neumocistis girovesi, seguramente estas tres infecciones, no sé si usted lo tenga muy en cuenta en lo que se llama las infecciones por oportunistas por el HIV, ¿de acuerdo? Por el HIV, ¿no? Sigue siendo aún este digamos, el cotrimoxazol sigue siendo, tiene su lugar en la terapia en esas impresiones, lamentablemente limitado hacia esos casos, ¿no es cierto? En los pacientes con HIV, con neumonía por girovesi, toxoplasmosis, ¿no es cierto? O por estos, ¿no? Aún sigue utilizándose el cotrimoxazol, ¿correcto? ¿Cierto? Entonces, un buen campo que tiene aún este medicamento es en el paciente complicado con HIV, ¿no? Que tiene, pues, diarrea por esos, por Adeli, ¿de acuerdo? Eh, un problema de neumonía por neumocistis girovesi, ¿no es cierto? Un problema a veces de encefalitis por toxoplasma, ya lo vemos muy poco. Entonces, ahí en esos casos muy, muy especiales aún tiene su lugar este medicamento, ¿ya? Sí, interacciones como sulfa que tiene una buena unión a lo que son proteínas en la sangre, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con interacciones, ¿no? Con warfarina, puede el paciente sangrar, hay que controlar la dosis, igual con la fenitoína, ¿de acuerdo? Con las sulfonilurias, ¿ya? En ese sentido hay que tener siempre en cuenta, quizás estos de aquí sean las interacciones más importantes a tener en cuenta cuando utilicemos este medicamento, ¿no? Estamos hablando entonces del cotrimoxazol. Este asunto, por ejemplo, de darlo con sulfonilurias, muchísimo cuidado porque podemos ocasionar una hipoglucemia, ¿de acuerdo? Porque aumentamos el efecto, ¿no? De las sulfonilurias, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Utilizados en el campo de lo que es la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Warfarina también sería, ¿no? Serían las dos interacciones, pienso yo, más importantes, ¿no? Warfarina y las sulfonilurias. Eh, Cuando se ha utilizado, a veces también ha ocurrido problemas de daño de la función renal, uno, y dos, hepatitis de tipo colestásica, de acuerdo, asociados a lo que es el sulfacotrimoxazol. Este medicamento, no se olviden por favor esto, como inhibe, ¿no? A lo que es el metabolismo de ácido fólico, obviamente, ¿no es cierto?, que también puede ocasionarnos una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta este detalle, ¿no es cierto? En donde hay que reponer esta deficiencia muchas veces, ¿no es cierto?, con la vitamina B9 o con la forma activa que es el ácido folínico en estos casos, ¿de acuerdo?
Estos son ya, digamos, ustedes recordarán al síndrome de Steven Johnson, ¿no? Estas reacciones dérmicas que se producen severas, ¿no es cierto? También dentro de las reacciones adversas también habría que hablar de ese caso, ¿de acuerdo? Eh, no solamente es anemia digamos, por problemas de deficiencia de ácido fólico, sino también podríamos tener unas anemias hemolíticas, ¿de acuerdo? Y un estado también, ¿no es cierto?, de cianosis, con methemoglobinemia, ¿no? Por lo que es las sulfas, ¿no? Por lo que es el uso de sulfas, esto de la hipoglucemia ya les comenté hace unos minutitos. Muy bien. La absorción es buena por vía oral ese medicamento. Niños, está contraindicado su uso también en la población infantil, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo los menores de 2 meses de edad, ¿no es cierto? Listo. Yo creo que hasta ahí, más o menos, sobre las sulfas. En resumen, las sulfas lo utilizamos de verdad con bastante limitación hoy en día, ¿no? Solamente para bacterias sensibles y para esas bacterias que les comenté hace un momento. Vayamos ahora sí a esta segunda parte que creo que va a ser bastante más sobre lo que es tuberculosis, ¿de acuerdo? Son 21 horas. Sí, Doctor, una consulta. sí, 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 Stephanie, ¿verdad? Sí, Cuénteme, Stephanie. este, bueno, es que yo tengo un poco, es que usted mencionó que para los solamente se haría el urocultivo si estuviese algunos síntomas, ¿verdad? Sí, Y si por, salvo en la gestante, ¿no es cierto? En donde lo que sí a la gestante tiene que hacerse hay que hacerle un urocultivo a la gestante, así no tenga síntomas, tiene que tener un urocultivo y el paciente que va a ser sometido a procedimientos. Es decir, yo tengo un paciente que van a operarlo de riñón, van a operarlo de la vejiga, van a instrumentar para sacar un cálculo de la vejiga, del uréter, tiene que estar la orina sin infección. Tiene que tener como base, prerequisito, un urocultivo negativo. Y si sale positivo, doctor, ahí sí hay que tratarlo. Son las dos excepciones que hay. Sí, ¿está bien? ya, pero en caso sí, es que yo tengo entendido que empieza obviamente con síntomas de Un infección poquito más urinaria, ¿no? fuerte, Como por tal, favor. en las mujeres, irritación, entre otras cosas. ¿Escucharas? ¿Puedes repetir tu preguntita, por favor, Stephanie? Sí, sí, sí. Yo decía que empezaban en la mayoría como una infección urinaria, o sea, me refiero a que le ardía la parte o la zona íntima, entre otras cosas más. Pero he visto también de que algunos no tienen estos síntomas y se van de frente hacia un dolor lumbar. Entonces, por ejemplo, ahí obviamente hay una duda si eso no es una infección urinaria, ¿no? O ahí cómo se procedería primero. Eso me... Interesante. Sí, sí. Claro. Primero, muchas veces las lumbalgias, la causa más frecuente de lumbalgia no son las infecciones urinarias, ¿no es cierto? Son los problemas mecánicos a nivel de músculos paravertebrales o a nivel de columna. Habría que ver caso por caso, ¿de acuerdo? Ok, doctor, ¿puede haber infecciones urinarias sin síntomas urinarios? Sí, ¿no es cierto? Pero si tú tienes ese dolor, correcto, y tienes además cuadro de fiebre, examinas al paciente o a la paciente el abdomen, ¿no es cierto? Palpas, cuando hagas un poquito de semiología vas a ver, ¿no es cierto? Hay unos puntos especiales, llamamos los puntos renoureterales, ¿no? ¿No? O encima
suprapúbico, ¿no es cierto? Donde está la vejiga, ahí también puede haber dolor. Entonces, eso también te ayuda, digamos, a poder sospechar una infección urinaria. ¿De acuerdo? ¿Tienes dudas? Ya, haz un urocultivo. Sale negativo, no es. Sale positivo y no tienes otra explicación, ¿no es cierto? Para darle ese cuadro correcto en base a un urocultivo, en base a la bacteria que te salga, en base a la sensibilidad que te salga, ahí sí vas guiado, ¿de acuerdo? Si te sale sensible a tal o cual germen, dale tratamiento en base a esa sensibilidad. Pero ya no estamos hablando de cistitis, estamos hablando ya de una pielonefritis, o sea, una infección urinaria alta, ¿de acuerdo? Ya no está ubicado en la vejiga o solamente en la vejiga, sino que ya comprometió los riñones, ¿de acuerdo? Entonces ahí es otro el tratamiento, ya no es, y ahí la fosfomicina, ni hablar, ahí, la fosfomicina es para infecciones urinarias bajas, la nitrofurantoína, ni hablar, es para infecciones urinarias bajas, ¿de acuerdo? Que es por eso que yo me circunscribía esa parte. Doctor, ¿la sulfa podría ser? Si es sensible, sí. La sulfa sí puede dar, es un medicamento más sistémico, podría darse siempre y cuando sea sensible. Pero la posibilidad, hay que decirlo, es baja, ¿no? El 80% de los cuadros de infecciones urinarias en el medio, ¿no? 70% pone, son resistentes, ¿de acuerdo? Lamentablemente son resistentes a este medicamento. ¿Está bien por ahí más o menos? Sí. Sí, Stephanie, ¿está bien? doctor, gracias. Ya, ok, Sí, sí, sí. oh, ya, sí, sí. Hay gente, jóvenes muy bien, que lamentablemente colegas también que tratan la bacteriuria sintomática. O sea, de acuerdo, solamente ven el cultivo, el paciente no tiene nada, ok, nada, ok. Y le dan antibióticos. Lo único que se consigue es que esa persona a la larga puede hacer una infección urinaria, un cuadro séptico, si lo hace, resistente a todo lo que ha recibido, ¿de acuerdo? Esa es la historia común que vemos. Una manera, digamos, no racional del uso de los medicamentos. Muy frecuente vemos ese problema. No se trata del cultivo, se trata del cuadro clínico que tiene la persona. Tampoco pedirle por gusto, tampoco, porque lo que creamos es solamente la ansiedad de la persona y la familia. Uy, doctor, pero hay una bacteria ahí, me voy a complicar. No, acuérdense que más o menos el 70% de esas infecciones urinarias asintomáticas este, se autolimitan, se autolimitan. Ya, también un 30% puede hacer infección urinaria serias o con síntomas. Ahí, cuando te dé la sintomatología, pues ahí habrá que tratarlo. Pero el gran grupo no pasa nada, ¿no? La historia natural ha enseñado eso al médico. ¿Está bien? Muy bien. Eh, Muchas gracias. Voy a avanzar entonces